Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y cuando lo tengan, me digan con un amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora, bueno, hermanos, esta predicación le puse como nombre convicciones que no se negocian. Convicciones que no se negocian. Convicciones que no se negocian, hermanos. Muy bien, pero para entender las convicciones, o para entender qué son convicciones, primero necesitamos saber qué significa convicciones. Muchas veces escuchamos estas palabras, convicciones, que por nuestras convicciones seguimos a Cristo, por nuestras convicciones sabemos lo que creemos, pero muchas veces no entendemos el concepto de convicciones, y muchas veces decimos, bueno, pues ¿qué será convicciones? Entonces, convicciones dice que es el convencimiento firme y la seguridad total que tiene una persona sobre la verdad o validez de sus pensamientos, creencias o valores. Otra vez, las convicciones es el convencimiento firme y la seguridad que tiene una persona sobre la verdad o validez de sus pensamientos, creencias o valores. Eso significa convicciones. Que tú estés convencido firmemente y tengas la seguridad total de lo que tú crees, de la verdad. Estos son convicciones. Muy bien, ahora estamos viviendo tiempos donde la presión del mundo es cada vez aún más fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día salen tantas cosas, tantas modas, tantas distracciones. Bueno, me acuerdo cuando yo estaba más jovencito, era un niño, ya habían celulares, pero eran celulares de botones. Yo creo que a lo mejor los jóvenes más de 15 años, 16 años, 17, a lo mejor no conocieron los celulares de botones, pero sí se distraía un ratito. Tenía un jueguito de una viborita que comía cuadritos y iba haciendo más grande, ¿verdad? Sí, muchos lo jugaron, ese jueguito, pero era un ratito lo que uno pasaba en el celular. A veces, más que nada, uno trataba, o había más convivencia con la familia. Recuerdo que en las fechas de Navidad, me acuerdo que nos la pasábamos toda la familia con pan, con café o refresco, y todos platicando. Eso era, bueno, más que nada eran los pasatiempos de aquellos años, ¿verdad? Aún a lo mejor más atrás todavía, a lo mejor más todavía, porque a lo mejor lo que habían eran teléfonos de casa. Yo todavía alcancé, estaba más joven, bueno, niño, como unos 7 años yo creo. Me acuerdo cuando mi mamá compraba tarjetas de esas de 100 pesos y ponía el código en el teléfono, y te daban 100 minutos, ¿verdad? Creo que 100 minutos, me acuerdo. Que si ya hablabas unas cuantas llamadas, y ya eran menos, y no duraba nada la tarjeta, ¿verdad? Yo me acuerdo que no duraba nada, luego se acababa la llamada. Así que eran benditas esas llamaditas, ¿verdad? Porque duraban muy poquito. Pero bueno, hoy en día hay muchas distracciones. Hoy en día con los celulares, con las redes sociales, hay muchas distracciones, el cual por eso dice que la presión hoy en día aún es más, porque nosotros como cristianos tenemos que llevar un balance en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos convicciones como cristianos. Cuando tú ya te empiezas a congregar, cuando tú ya empiezas a buscar más de Dios, tú tienes convicciones, por lo cual tú estás creyendo en un Dios poderoso, tú estás creyendo en Jesús, tú estás creyendo en algo, te estás aferrando, pero tú tienes que saber y tener en cuenta que a ese Dios que alabamos, Él le agrada que nosotros le busquemos, que llevemos una vida de balance, porque el Señor sabe bien que somos personas que le echamos ganas, que tratamos de no fallarle. Decía el Señor Jesús, a la verdad, el corazón está dispuesto, pero la carne es débil, porque bien sabe que somos humanos.
pero nosotros tenemos que llevar un balance para poder tratar de ser mejor cada día, de estar cada día corrigiendo nuestros errores, porque todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero cada día tratamos de consagrarnos, como dice en Apocalipsis, que hay que lavar nuestras ropas diariamente hay que lavar nuestras ropas porque se manchan espiritualmente. Así que hoy en día hay mucha distracción, pero también hay algo muy importante, que Dios sigue levantando una generación que sigue avivándose, una generación que sigue trabajando, un pueblo que sigue buscando más la presencia de Dios. Ahora, ¿tú y yo somos de ese pueblo? Claro que sí, porque tratamos de buscar más de Dios. No podemos decir, no, es que somos perfectos. No somos perfectos, hermanos. Tenemos nuestros detallitos, tenemos nuestros detalles. Pero del diario tratamos de pedirle perdón al Señor, de consagrarnos más, de orar más. La oración en nuestras vidas es importante. Si tú no oras, hermano, déjame decirte que estamos descuidando nuestra vida espiritual. Debemos orar, dedicarle tiempo a la oración. ¿Por qué? Porque el orar es platicar con el Señor. Así que es necesario llevar la oración en nuestras vidas. Pero hay un pueblo que yo aquí veo, porque perseveraba, seguía creciendo, porque había unidad, porque había trabajo. Y un pueblo que trabaja, o una iglesia que trabaja, es una iglesia que va a seguir creciendo. Pero si no trabajamos, la iglesia se va a ir vaciando, hermanos. Se van a dispersar las ovejas. Y así que no queremos eso. Así que la iglesia tiene que estar trabajando, la iglesia tiene que estar ocupada en la obra del Señor. Muy bien, Daniel estaba en Babilonia, un lugar lleno de idolatría, corrupción y pecado, pero Babilonia nunca entró en Daniel. Ahora, podemos estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en ti, así como con Daniel. El mundo o los pecados, la idolatría que estaba en Babilonia nunca entró en el corazón de Daniel. Ahora, este es un claro ejemplo a nosotros los cristianos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No hacemos lo que el mundo hace. Vamos en contracorrientes de aguas. Mucha gente va en una dirección y nosotros vamos en contra de esa dirección, porque hay muchos que van practicando otras creencias, que van practicando idolatría, que van practicando tantas cosas, ¿verdad?, que hay hoy en día. Pero nosotros no hacemos eso porque no somos de este mundo, no practicamos lo que hace este mundo. Nosotros tenemos que llevar la cruz, nosotros tenemos que cargar esa cruz, ese sacrificio. Si tú no haces ese sacrificio, no nos esforzamos, ¿cómo vamos a querer bendición? Y muchas veces decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa tantas cosas? Y yo quiero esto y yo quiero el otro, Señor, yo quiero pasar al frente a cantar, pero no puedo porque me ganan los nervios o me da vergüenza. Y no hacemos el sacrificio, no hacemos ese sacrificio que tenemos que llevar cada cristiano, cargar la cruz. Ahora, yo quiero hablarte de unos puntos muy importantes, el cual yo creo que nos va a ayudar para nuestra vida diaria, para entender nuestras convicciones como cristianos. Y número 1, y es que las convicciones nacen en el corazón y no en la presión. Muy bien, porque presión siempre hay. Es como cuando dicen, siempre hay tentación, siempre hay tentación. Recuerdo algo que siempre he comentado, el pastor que ya Dios lo llamó a su presencia, el pastor Isabel Medina, o el pastor Chabelo, como lo conocíamos. Él en un tiempo él estaba en el alcoholismo, duró mucho, bueno, él en toda su vida él duró mucho en el alcoholismo, hasta que Cristo lo encontró y lo llamó a trabajar a su obra, y él empezó a congregarse. Pero dice que no fue fácil, porque cuando él empezó a congregarse, dice que él miraba la cerveza o miraba a la gente tomando cervecita con sus hielitos, y acá habrá todo bien padre, ¿va?, como dicen. Y él decía que él hasta sudaba, que se le antojaba mucho la cerveza, porque pues él era alcohólico, él le gustaba mucho la cerveza, y él dice que hasta sudaba, donde él quería seguir tomando, él quería seguir bebiendo cerveza, pero él se esforzó para no volver a caer en la tentación, porque la tentación siempre va a estar ahí, siempre va a estar la tentación, y tentaciones hay muchas, de diferentes, pero es lo mismo, son tentaciones, y siempre van a estar ahí las tentaciones. Pero aquí el peligro, hermano, es que nosotros caigamos en las tentaciones.
Y cuando ya empiezas a caer, hermano, y tú dices, bueno, acabo Dios me va a perdonar, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a repetir, ya estamos en pecado, ya estamos cayendo en la tentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en llevar a cabo bien nuestra vida espiritual, en oración, no caer en la tentación. Ahora, Daniel propuso en su corazón, no fue una emoción momentánea, fue una decisión firme. Una decisión firme de Daniel. No llevar no beber el vino, el cual estaba en la comida del rey, ni aún de la comida del rey. ¿Por qué? Porque se iba a contaminar. Se abstuvo. Así que es un claro ejemplo para nuestras vidas. Así que más que nada, ahí en Proverbios 4:23 dice algo muy importante que concuerda con esta cita, y es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, cuida tu vida espiritual. Muchas veces van a decir, no pasa nada, acabo es una cervecita, no pasa nada. Sí, y te vas a tomar una, pero vas a decir, bueno, otra, no pasa nada, y ahí te vas a llevar, y vas ya a estar ahora sí que bien contaminado, ¿verdad? Pero lo que hay en tu corazón define que tus decisiones, tus acciones, tu futuro. Ahora, no simplemente puede ser cuestión de cerveza. A lo mejor a muchos en el chisme, o andar hablando de alguien más, o andar robando. Todas esas son tentaciones, hermano. Y puede uno caer en eso. Así que tengamos mucho cuidado en lo que hacemos, en nuestras acciones, en no hablar de los demás, en no criticar, en no robar, en no andar en pleitos, no andar ahí en el montón, que digan, no, pero yo no hice nada, pero estás dentro del montón. Ahí estás ahí, ¿verdad? Y por ahí dice un dicho, casi yo no digo dichos, porque la verdad yo no me sé dichos, pero dice un dicho por ahí, va, no sé cómo, ya se me olvidó, es que no sé casi dichos. Dice que tanto tiene la culpa el que le agarra la pata, ¿cómo dicen? Que el que mata la bata, que el que agarra la pata, ¿va? No me acuerdo cómo va ese dicho. Así que no andes en el montón, porque pues ahí te van a señalar como quieran, hermano. Van a decir, mira, ahí andaba el hermanito ahí también. Cuidado, hermanos, cuidado. Así que por eso cuidemos nuestra vida espiritual, porque ahí se definen nuestras decisiones y nuestras acciones y el futuro, porque si no nos dejamos llevar y ahí vamos a andar ahí con el montón también. Pero muchos fallan porque quieren vivir en santidad sin haber decidido en su corazón. Ahora, tenemos este detalle, hermanos, que a veces muchos decimos, ahí está una piedra de tropiezo, pero la voy a hacer a un lado y no voy a caer. Pero muchas de las veces, hermanos, agarramos esa piedrita y la embolsamos para volver a caer otra vez. Y estamos viendo una vida de rutina de decir, bueno, pues acá Dios me va a perdonar, y ahí llevas la piedrita y la vuelves a poner enfrente para volver a caer. Y no debe ser así, porque por tus convicciones, tú estás creyendo en un Dios poderoso que te ha salvado, que nos ha salvado y que en su gracia nos ha levantado y nos ha sacado de donde estábamos tirados. Ahora, hemos visto los milagros del Señor. Yo quiero que levantes la mano. ¿Cuántos hemos visto milagros de Dios? Yo quiero que tú seas sincero. ¿Cuántos hemos visto milagros de Dios? Levante la mano sin miedo. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Estamos creyendo en un Dios poderoso. Hemos visto milagros de Dios. Yo he visto, hermanos, a personas ser liberadas porque estaban endemoniadas. Yo los he visto. Recuerdo una vez, hermanos, les voy a contar ahí una anécdota, como dicen, un testimonio que yo viví, hermanos. Una vez yo hice una oración en donde yo vivía allá en Monterrey, porque estuve como un año viviendo en Monterrey, y hice oración ahí con unos amigos que también iban a la iglesia. Éramos como unos 4, me recuerdo, 3 o 4 me acuerdo, y nos quedamos en mi casa, hicimos oración, estuvimos cantando cantos, hicimos oración. Y podrá creer, hermano, que cuando estábamos haciendo oración y después nos pusimos a cantar cantos, estábamos cantando coritos. Ellos allá cantaban muchos cantos modernos, pero en las reuniones de los hogares se cantaban coritos. Y yo recuerdo, porque yo lo vi,
que los trastes de la mesa y las cosas que habían y se empezaron a mover, se movían solas, por sí solas se movían. Yo no me espanté, pero me impresioné porque nunca he visto que las cosas se movieran. Las cortinas empezaban a mover y ni siquiera venteaban, ni siquiera teníamos abanicos prendidos. Todo se movía, hermanos, todo se movía. Entonces teníamos un amigo que un poquito le daba temor, dijo, ¿son fantasmas? Digo, no, no son fantasmas, son demonios. Digo, se quieren manifestar los demonios. ¿Por qué? Porque el diablo se enoja, el enemigo se enoja, hermanos. El enemigo se enoja cuando uno está trabajando en la obra del Señor, uno está adorando al Señor. Y bueno, a lo que yo entendí ahí en ese tiempo dije, no, pues a lo mejor se enoja, ¿va? Porque estamos orando al Señor. Lo que hicimos nosotros fue reprender a los demonios, ¿va? El Señor reprenda al diablo. Empezamos a reprenderlos. Pero esa fue la primera vez que yo empecé más que nada a creer aún más, porque bueno, sí, yo sí creía, ¿va? Pero nunca me había ocurrido algo así. Y cuando yo empecé a ver esto, dije, esto es cierto, esto es real, los demonios existen, el diablo existe, porque lo estoy viendo. Y después, hermanos, en la iglesia se empezaron a manifestar varios jóvenes que estaban endemoniados, que los invitaban y se les manifestaba ahí el demonio. Y yo me acuerdo que los pastores oraban, reprendían al demonio, ¿va? Y quedaban libres. Entonces, cuando hacen estos jóvenes, cuando son libertados, tú empiezas a creer más, te empiezas a motivar más. El Espíritu Santo te redarguye, te motiva, te inspira. Y cuando yo empecé a ver todo, dije, no, esto es cierto, esto es real, esto no es un juego, lo de Dios es real. Y empecé aún a aferrarme más a la obra del Señor. Las convicciones se forman en oración constante. Cuando tú eres una persona de oración, tus convicciones se van forjando. Pero tú tienes que llevar oración constante. Orar en las tardes, en la noche, en la mañana. Tú trata de orar, dedicarle un tiempo especial al Señor. Pero tú tienes que orar constantemente. Eso debe ser nuestra vida diaria, orar, hermanos. La oración. Palabra de Dios también, o leer la palabra, o escucharla. Para los que no saben leer, podemos escuchar palabra. Y comunión con el Espíritu Santo, llevar una comunión. ¿Cuántos ayunan, hermanos? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran al Espíritu Santo? Eso es una comunión con el Espíritu Santo. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No basta con escuchar la palabra, hay que guardarla, hay que llevarla a cabo, hay que ponerla por obra. Podemos decir, me sé la Biblia al derecho y al revés, pero si no haces obras, si no ayudas al que no tiene, si no levantas al caído, si no vas a orar por una persona, entonces ¿para qué aprendemos si no lo vamos a poner por obra? Tenemos que poner por obra, poner en práctica lo que aprendemos, lo que Dios nos da a aprender, lo que Dios nos ha dado para poder utilizarlo en su obra. Dios te dio un don de oración, de intercesión, de visitar a los hermanos, de estar, no sé, ¿verdad? Cantando. Ponlo por obra, llévalo a la práctica, úsalo para la gloria del Señor, porque es para Dios la gloria es para el Señor. Número 2, las convicciones son probadas en momentos difíciles. Las convicciones son probadas en momentos difíciles. Ahora, Daniel tuvo que escoger entre agradar a Dios o agradar al sistema, o darle gusto al rey. No, él trató de agradar a Dios, obedecer al Señor. Tú y yo como cristianos o como hijos de Dios, ¿qué prefieres? ¿Agradar al mundo? ¿Vivir bajo la aprobación del mundo? ¿O vivir bajo la aprobación de Dios? Cuando tú escoges vivir bajo la aprobación de Dios, te van a señalar, van a sobrar dedos para señalarte, hermanos. Pero nosotros tratemos siempre de vivir bajo la aprobación del Señor, vivir en obediencia a Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. El Señor jamás te va a dar alguna carga que no puedas soportar, porque Dios es fiel. ¿Van a haber pruebas? Sí, pero no te van a destruir. Van a venir para definirte, para forjar tu carácter, tus convicciones, para poner en práctica lo que tú has aprendido. Ahora imagínense que venga un hermano y me diga, pastor, un hermano que ya tiene 10 años congregándose y me diga, pastor, pues fíjese que vino una persona que yo le diera una palabra de la Biblia y no supe qué decir, hermano, pero ya lleva 10 años congregándose, ¿cómo no va a saber?
Hermano, pero es que luego quiere que yo ore por ella y tampoco no puedo orar. Hermano, ya lleva 10 años y no sabe hacer una oración. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde está nuestro carácter como cristiano, nuestra identidad, nuestro trabajo? Así que cuando tú llevas viniendo, aunque sea poco tiempo, hermano, Dios te va a dar la palabra si tú te dejas guiar por su Espíritu Santo. Cuando tú te dejas guiar por su Espíritu Santo, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero es necesario dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Ahora, las pruebas llegan en diferentes formas. Hay muchas formas de pruebas, hermanos. Hay muchas luchas, presión social, tentaciones, momentos de debilidad, oportunidades fáciles, entre comillas, pero son incorrectas. Muchas de las veces tomamos decisiones, hermanos, a la ligera. Muchas de las veces tomamos decisiones a la ligera que cuando nosotros ya tomamos esa decisión, luego decimos, ¿y por qué hice esto? No estuvo bien. Y yo siempre, cuando leo la Biblia, siempre cuando los discípulos iban a tomar alguna decisión, ¿qué era lo que hacían primero ellos? ¿Alguien recuerda? Oraban a Dios para que Dios les diera discernimiento de escoger o de hacer o de tomar la mejor decisión. Así nosotros, cada vez que vayamos a tomar alguna decisión, hay que ponerla en las manos del Señor y que Él nos ayude a elegir una buena decisión. No actúes bajo tus propias fuerzas, bajo tus propias decisiones o bajo tu propia voluntad. Antes de hablar, antes de actuar, déjale todo al Señor y Él va a tomar la decisión correcta por ti. Él te va a ayudar a elegirla. Así que no actuemos por nuestra propia voluntad o por nuestras propias fuerzas. Dejémonos todo en las manos del Señor, que Él va a hacer la obra. Ahora, Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, hermanos. Y yo sé que muchas veces eso se nos acaba de repente, hermanos. Somos humanos, yo sé que sí, hermanos, pero tenemos que esforzarnos. No nomás porque tenemos errores, no nomás porque de repente fallamos, vamos siempre a poner excusas. Es que yo fallo, yo me equivoco. No. Esforcémonos a tener paciencia. Esforcémonos a reconocer que a veces se nos acaba la paciencia, pero hay que trabajar más en ello. Hay que tener paciencia, hermanos. Tengamos mucha paciencia, hermanos. Porque dice la palabra que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que sí se puede. Si lo dice la palabra, sí se puede. Cada vez que resistes, te vuelves más fuerte espiritualmente. Cada vez que tú te pones en la mano del Señor haciendo oración, Dios te va a hacer más fuerte. Cada vez que tú ayunas, Dios te va a hacer más fuerte. Amén. Cada vez que tú te pones en la mano del Señor, Dios te va a ayudar. Porque Él te va a ayudar a crecer más aún espiritualmente. Número 3, hermano, ya casi termino. Las convicciones te diferencian del mundo. Cuando tú ejerces tus convicciones y tienes bien puestas tus convicciones, tú te vas a hacer notar entre la gente. Por eso muchos vienen y dicen: tú vas a la iglesia, ¿verdad? Por tu forma de hablar, por tu forma de actuar, tu forma de te expresas, tú vas a la iglesia. Yo sé que te lo han dicho, ¿verdad? Porque yo he escuchado, ¿verdad? Que a mí me lo han dicho también, y yo creo que a ti también te lo han dicho, y se siente bien, se siente bonito cuando te dicen eso, que te dicen: es que tú vas a la iglesia, por eso tú hablas más diferente. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones hacen marcar la diferencia, te hacen notar ante la gente. Daniel decidió ser diferente, aunque eso no lo hiciera minoría. Ahora, cuando tú te haces diferente o tú te haces notar, porque somos cristianos, somos hijos de Dios y no queremos hacer lo que la gente quiere, eso no te va a hacer menos, hermano. Al contrario, eso va a ayudar a forjar tu carácter como cristiano, como hijo de Dios. Te va a forjar tu identidad. Tú vas a estar bien claro de quién eres tú, de quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Y así, yo creo que ya si te preguntan si vas a la iglesia, tú ya no dices: sí, ahí voy, pues ahí de vez en cuando. No, tú dices: yo voy a la iglesia, soy cristiano. Bueno, porque a mí me pasaba, ¿verdad? Cuando estaba más joven, pues ahí de vez en cuando voy. Sí, siempre venía los domingos, ¿verdad?
Y a veces porque mi mamá también me traía las orejas. Pero yo no quería venir a veces, pero yo venía. Y ya cuando yo decía, no, pues sí, voy a la iglesia y todo. Y a veces me preguntaban ahí a la calle, ¿tú vas a la iglesia? Pues ay, de vez en cuando, como que me da un poco de pena. Pero ya eso ya no debe ser hoy en día. Yo creo que ya todos estamos, ya todos tenemos nuestras convicciones bien seguras de que quiénes somos, quién es nuestra identidad como cristianos. Amén. Aunque no digan amén. No dicen amén, hermanos. Yo creo que a lo mejor no estamos aprendiendo o estoy yo mal. Bueno, muy bien. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis con este siglo, sino que hay que ir transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. Cada día ir ejerciendo nuestra fe, cada día ir mejorando. Cada día, hermanos. No se trata de ser perfectos, porque siempre, yo siempre he escuchado que he invitado a personas y me dicen, hombre, es que ¿sabes qué? Se va a caer el templo si yo voy. Mejor deja ya un día que ya yo deje esto o deje el otro y ya voy. No, tú vente como quiera. Tengo un amigo que me dice, no, es que yo tomo. Tú vente a la iglesia, no pasa nada. Hombre, se va a caer el templo, no se cae, tú vente para acá, no pasa nada. Y así, porque Dios nos va a ir moldeando como el alfarero. Dios nos va a ir, aquí nadie obliga a nadie, hermano. También tengo una hermana y me dice, es que hermano, ¿sabe qué? Es que no me gusta usar falda, hermano. Hijo, eso. Pues yo sé que Dios del corazón, pero no me siento a gusto con las faldas, hermano. Hermano, yo a nadie obligo, hermano. El Espíritu Santo es el que trabaja en el corazón de uno. Que si traes aretes, que si traes falda, aquí nadie te va a obligar a cómo vestirte, hermanos. Obviamente no va a venir con un chor, hermano, pues no estamos en la playa, ¿verdad? No, pero el Espíritu Santo te va a ir forjando. El Espíritu Santo te va a ir redarguyendo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está dentro de ti y empieza a trabajar en tu vida. Y entonces tú vas a ir viendo lo que el Espíritu Santo te va a ir guiando. Tú vas a aprender a cómo vestirte, a cómo hablar. En casos de hermanos que ahorita ya están firmemente en el camino, yo creo que batallan también en la forma de hablar. A lo mejor hay hermanos que de repente se les tenían las maldiciones, pero pues es normal, nadie va a cambiar de la noche a la mañana. El Espíritu Santo va trabajando en ti, va a trabajar en ti, poco a poco, hermanos, poco a poco. Así que es importante que aunque te digan, es que yo digo muchas maldiciones, tú vente como quiera. Es que tú vente como quiera. Dios va a trabajar en ti, no yo. Dios es el que hace la obra. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbramos en la oscuridad. Las tinieblas tienen que huir, porque somos luz. Ser diferente implica decir no cuando otros dicen sí, hermanos. Y hermanos, recuerdo que cuando yo estaba por allá trabajando, yo tenía muchos amigos que se drogaban. Tenía muchos amigos que, en ese tiempo yo casi no iba a la iglesia también, hermanos. Ahí sí yo casi no iba. Y tenía muchos amigos que se drogaban. Y pues trabajábamos y nos salíamos del trabajo y pues ahí andábamos en las calles, ¿verdad? Pero bendito Dios, y bajo su gracia, que también la educación de mis padres siempre me invitaba. Yo siempre le decía no, la verdad yo no. Yo pues voy a la iglesia, pues voy de vez en cuando, pero sí voy yo, pero yo la verdad eso no. Yo siento que en mi corazón, que para Dios eso no está bien, así que no, gracias. Eso es aprender a tomar bien tus convicciones, hermanos, en decir no, que cuando te ofrezcan, decir no. Cuando es no, es no. Cuando es algo que no está bien, ¿verdad? Y siempre me invitaban y yo siempre decía que no, porque pues eso la verdad que no, nunca me gustó eso. La presión del mundo es fuerte, pero la identidad en Cristo es mucho más fuerte, hermanos. Pero cuando tú tienes tu fe cimentada en la roca que es Cristo, nadie te va a mover de ahí. Que aunque te digan, mira, es que en este cuadro ahí me hicieron milagros, mi fe está en Cristo Jesús. Dice la palabra que, recordemos cuando vinieron
estos, ¿cómo se llaman? Con Moisés, eran magos, no sé qué eran, y que también hacían que las varas se convirtieran en serpientes. Pero obviamente Moisés siempre se puso más con autoridad porque él estaba con Dios, con el Dios poderoso. Y por eso hoy en día hay tantas personas que tienen muchas creencias que dicen, no, es que esto me hizo el milagro, ¿va? Pues sí, pero recordemos y vamos a la Biblia y pues los demonios también hacían milagros. Pero ahora sí que el que tiene más poder es Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar en Cristo Jesús. Dice en la palabra que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Número 4, las convicciones atraen el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dejó solo a Daniel. Dice ahí en el versículo 17 del capítulo 1, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Quién los respaldó ahí? Dios. Ahora, cuando tú honras a Dios en lo secreto, Él te va a honrar en lo público. Amén. El respaldo de Dios se ve en favor sobrenatural. Puertas abiertas. Cuando te cierran puertas, Dios abre más puertas, hermanos. Cuando tú te sientas en una situación difícil que no sabes, no encuentras la solución, encomiéndate al Señor, ora al Señor y Él va a abrir puertas, Él te va a ayudar. Porque para Dios no hay nada imposible. Más si tú te encomiendas al Señor. Dice la palabra que si tú encomiendas tus proyectos, tus planes al Señor, Él va a obrar. Él va a hacer la obra. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene el control de cada proceso que pasamos. Número 5, y con esto voy a terminar, hermanos. Las convicciones inspiran a otros. Ahora, Daniel no estaba solo. Sus convicciones impactaron a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Dios nos inspiró también. He aquí nuestro Dios. Ahí en Daniel 3:16 al 18 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Amén. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en un Dios poderoso. Así que si alguien viene y te dice: no, hombre, creen en este objeto o en este cuadro, y Él te va a hacer milagro, tu fe debe estar cimentada sobre la roca. ¿En quién estás creyendo? ¿Quién te ha hecho el milagro? ¿Quién te ha librado de los peligros? Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tu firmeza puede ser la razón por las que otros no se rindan. La oración. ¿Cuántos? Bueno, no voy a preguntar aquí. Yo creo que todos sabemos que tenemos que orar los unos por los otros. A medianoche estaba orando y le dije a una hermana, voy a estar orando y Dios va a hacer el milagro. Dios está en control de todo. Porque estamos creyendo en un Dios poderoso, que aunque te sientas en momentos difíciles de enfermedad, en momentos difíciles de escasez, Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer el milagro. Pero tenemos que estar orando los unos por los otros, porque si no oramos los unos por los otros, hermanos, no hay una unidad entre nosotros. Tenemos que orar por todos nosotros. Y cuando tú oras por cada uno de los que nos congregamos, los que estamos aquí, hasta por nuestro poblado, Dios va a hacer grandes maravillas. Y recuerdo que al iniciando el año, en este año que Dios nos ha permitido, yo dije una palabra y dije: si trabajamos unidos, hermanos, y si oramos los unos por los otros, la iglesia va a crecer. Y hemos visto que la iglesia está creciendo, que ahora somos más. Pero si no oramos, si no trabajamos unidos, no vamos a crecer. Pero si nos agarramos a señalarnos, a criticarnos, a hablar mal de entre nosotros, ¿cómo vamos a ser una iglesia unida que crece? ¿Cómo vamos a ver el favor de Dios? Una iglesia unida que trabaja para la honra del Señor va a ser una iglesia que va a seguir creciendo. Y hermano, yo te invito a que sigamos trabajando, sigamos unidos, y yo creo que Dios va a hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Hoy en esta hora te quiero invitar, hermano, a que tú pases a este altar. Yo quiero orar por ti. Yo solamente soy el vehículo, solamente soy el portador de la palabra, pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que va a hacer el milagro. Dios es el que toca los corazones.
Vamos a formar una revolución, declarando vida nueva para esta generación. Es tiempo de alumbrar en el camino y esparcir la luz en la oscuridad del maligno. Es tiempo de orar por nuestra iglesia, por los pastores, misioneros y por los ministeriales. Es tiempo de salir a las calles y llevar el mensaje, ser valiente y no temerla a este viaje. Es tiempo de llevar la palabra a todos los hogares y decir la buena nueva en todos.